En el corazón de Europa del Este, se despliega una compleja saga donde la historia y el conflicto moderno chocan, capturando la atención mundial. Es febrero de 2025 y estamos en la línea de frente entre la Federación Rusa y Ucrania, una región marcada por la tensión y la incertidumbre. En el sur de Donbass, al oeste de Kurachove, la Brigada 39 rusa ha logrado avances significativos, rompiendo recientemente las defensas de Ulakle. Durante más de una semana, han expandido su control, avanzando hacia el oeste con precisión. La infantería rusa, habiendo cubierto casi 1 kilómetro, ahora sostiene firmemente la mitad sur de Ulakle. La parte noreste de la aldea, caracterizada por sus ruinas, ha visto un aumento del control ruso, con tropas asaltando áreas del norte y enfrentándose a las fuerzas ucranianas resilientes. La línea de frente es un límite fluido, ajustado en comparación con días anteriores. Las zonas grises han cambiado, insinuando el precario equilibrio de poder. El destino de Ulakle parece sellado mientras la infantería rusa continúa su asalto. Al este, queda un terreno más grande en disputa, donde las fuerzas ucranianas se enfrentan en una lucha desesperada. Según un bloguero militar ucraniano, algunos soldados han sido capturados, con solo un fragmento logrando retirarse. Muchos se encontraron aislados, cortados y obligados a rendirse, destacando las brutales realidades de la guerra. El liderazgo militar ucraniano enfrenta críticas por decisiones de retirada tardías, lo que lleva a pérdidas significativas de personal. El número de soldados ucranianos que lograron escapar sigue siendo desconocido, pero la sombra inminente de un cerco ruso es innegable. En el norte, las tropas rusas avanzan al sur de Chne, moviéndose 900 metros hacia el oeste, capturando líneas forestales clave y asegurando territorio adicional. Este ajuste en la línea de frente refleja la naturaleza evolutiva del conflicto, donde las ganancias y las pérdidas se miden en metros. Al norte y noroeste de Duchna, las fuerzas rusas extienden su control, trayendo el terreno alrededor del río Worfch bajo su dominio. Surge un patrón, un impulso implacable, una expansión de influencia, mientras las zonas grises se transforman en rojas. Al oeste de Ulakle, cerca del bosque que bordea Dinovil, ocurren más escaramuzas. Los grupos de infantería rusos, anteriormente bajo amenaza ucraniana, ahora consolidan sus posiciones. La niebla de la guerra oscurece el cuadro completo, lo que requiere una reevaluación constante. En otro sector, alrededor de SBNE y Probragenke, las fuerzas rusas logran avances notables. Ayer se produjeron 2 avances significativos, con tropas rusas acercándose a la línea forestal, asegurando otros 600 metros de territorio. Las líneas de frente cambiantes, marcadas por secciones forestales estratégicas, cuentan una historia de maniobras tácticas. Mientras tanto, alrededor del asentamiento de Pakrovsk, los informes militares ucranianos de contraataques persisten. El asentamiento de Pisan presenció esfuerzos rusos para repeler a la infantería ucraniana, con informes mixtos sobre el resultado. Sin embargo, el suroeste de Pakrovsk permanece relativamente sin cambios, un testimonio de la feroz resistencia y las limitaciones impuestas por la superioridad aérea ucraniana. Los drones, un espectro moderno del campo de batalla, se han vuelto fundamentales, con cada movimiento ruso enfrentado a ataques de artillería ucraniana y drones FPV. En medio de este telón de fondo, un llamado a la acción nos convoca. Suscríbete para estar informado, para ser parte de una comunidad que busca comprensión en un mundo ensombrecido por el conflicto. El puente ruso sobre el río Mosgil ve más desarrollos, con el sexto ejército asegurando partes de las salinas entre Furchovka y Nomlinsk. En esta área, los soldados rusos ganan un punto de apoyo, avanzando hasta 1.6 kilómetros. La línea de frente, una vez más, recalibrada, refleja la naturaleza dinámica de esta lucha geopolítica. Al caer la noche, el aire zumbaba con tensión. Las fuerzas ucranianas enfrentan una avalancha de amenazas, con informes rusos que afirman el derribo de 90 drones ucranianos sobre regiones estratégicas como el Mar de Azov, la península de Crimea y Krasnodar. El foco de estos ataques, los objetos apuntados, sigue siendo un tema de especulación e intriga. Testigos en Krasnodar relatan un incendio cerca de la refinería de petróleo de Ilsky,
posiblemente una consecuencia de estas escaramuzas aéreas. Los detalles siguen siendo confusos, pero el espectro del conflicto se cierne, con daños reportados en infraestructura y hogares. Los medios de oposición rusos sugieren un ataque ucraniano con drones a una estación de bombeo de petróleo, interrumpiendo el flujo vital desde la región del Caspio hasta el Mar Negro. Este incidente subraya las ramificaciones más amplias del conflicto, donde los activos estratégicos se convierten en puntos focales en un juego de ajedrez geopolítico. Al asentarse el polvo, el ejército ucraniano responde, lanzando su ofensiva aérea. Una flota de 147 drones de combate, tipo Shahid-36, penetra desde múltiples direcciones, con la defensa aérea ucraniana reclamando la interceptación de 83 amenazas. No obstante, los cortes de energía se propagan por las regiones Kiev, Polava, Kharkiv y Zaporizhia, destacando la fragilidad de la infraestructura en medio de la tormenta de guerra. El proveedor de energía Ukenergo informa apagones, resultado de ataques dirigidos a la infraestructura energética. Los detalles siguen siendo esquivos, pero las implicaciones son profundas, ya que el conflicto ruso-ucraniano continúa reverberando, impactando vidas y medios de subsistencia. En el frente diplomático, el presidente ucraniano Zelensky se embarca en una misión a los Emiratos Árabes Unidos, participando en discusiones críticas con líderes emiratíes. La posibilidad de intercambios de prisioneros y acuerdos económicos se vislumbra, con aranceles aduaneros y regulaciones de exportación en la mesa, señalando un esfuerzo por fortalecer lazos y mitigar el impacto del conflicto. Mientras tanto, en Arabia Saudita, se están preparando para una reunión histórica entre delegaciones rusas y estadounidenses. El Kremlin confirma este compromiso, con el ministro de Relaciones Exteriores, ruso Lavrov, listo para discutir las complejidades de la guerra con sus homólogos estadounidenses. La perspectiva de una reunión Trump-Putin añade una capa adicional de complejidad, mientras los canales diplomáticos buscan navegar las aguas turbulentas de las relaciones internacionales. La ausencia de Ucrania en estas discusiones plantea preguntas sobre el cálculo geopolítico más amplio. Mientras el mundo observa, el secretario de Estado estadounidense, Rubio, enfatiza la necesidad de acciones tangibles por parte de Putin, instando a una demostración de compromiso para poner fin al conflicto. La retórica de ambos lados sugiere un baile cauteloso, mientras las concesiones territoriales e intereses estratégicos se convierten en puntos focales en este diálogo de alto riesgo. La afirmación de Lavrov de que las concesiones territoriales no están sobre la mesa subraya la intransigencia de ciertas posiciones. Con la reunión de mañana preparada para establecer el escenario para futuras negociaciones, el mundo contiene la respiración, preguntándose si se puede llegar a un consenso. En medio de esta incertidumbre, un llamado al compromiso resuena, un recordatorio para suscribirse, para brindar apoyo y mantenerse informado. Al ponerse el sol sobre otro día de conflicto, reflexionamos sobre las posibilidades, los caminos hacia adelante y la búsqueda duradera de la paz en un mundo marcado por la discordia. La narrativa continúa desarrollándose, cada capítulo añadiendo profundidad y complejidad a la historia de una región atrapada entre el pasado y el presente, donde las apuestas son altas y el futuro sigue sin escribirse. Al concluir esta exploración, queda una pregunta que invita a la reflexión. En un mundo donde las apuestas son altas y el futuro incierto, ¿cómo navegamos el camino hacia la paz y el entendimiento? Esta narrativa, rica en detalles y complejidad, invita a la reflexión y al compromiso. Estamos en una encrucijada, donde las elecciones hechas hoy darán forma al mundo de mañana. A medida que consideras estas preguntas, te invitamos a unirte a este viaje, a suscribirte y a mantenerte informado. Tu participación importa, y juntos podemos esforzarnos por iluminar el camino hacia adelante en estos tiempos desafiantes. Por supuesto, aquí tienes la segunda parte del relato. A medida que nos adentramos más en esta intrincada historia, la saga del conflicto ruso-ucraniano se desarrolla con una complejidad cada vez mayor. Esta es una historia que trasciende las fronteras geográficas, resonando a través de los continentes y moldeando el panorama global. En el corazón del conflicto, Ulachle sigue siendo un símbolo de la lucha más amplia, donde cada movimiento estratégico
resuena en el tablero de ajedrez geopolítico más grande. La Brigada 39 rusa, habiendo tomado la mitad sur del pueblo, continúa su avance implacable. La parte noreste, una vez bastión de resistencia, ve sus defensas sucumbir ante la presión de las tropas rusas avanzando. Mientras tanto, el frente norte sigue siendo un escenario de intensos enfrentamientos, ya que las fuerzas ucranianas valientemente mantienen su posición contra probabilidades abrumadoras. La línea de frente dinámica, con sus cambiantes zonas de control, ilustra la naturaleza fluida de este conflicto. Las áreas grises, una vez neutrales, son absorbidas por las zonas rojas en expansión, marcando la búsqueda decidida de objetivos estratégicos. El destino de Ulakle, un microcosmos de esta guerra, pende de un hilo, personificando la lucha por el dominio y la supervivencia. Al este, las fuerzas ucranianas enfrentan desafíos críticos, con informes de cerco y captura que destacan las circunstancias desesperadas. La decisión de retirarse, plagada de complejidad y riesgo, subraya las duras realidades de la guerra. La aislación de las tropas ucranianas, cortadas del apoyo vital, subraya los dilemas estratégicos que enfrenta el liderazgo militar. El número de soldados que lograron escapar sigue siendo un enigma, un recordatorio conmovedor del costo humano del conflicto. Mientras tanto, en el norte, los avances rusos continúan remodelando el campo de batalla. Al sur de Dekhne, la captura de líneas forestales estratégicas marca un avance significativo, con las fuerzas rusas extendiendo su alcance 900 metros. El terreno, una vez un amortiguador, ahora cae bajo control ruso, una representación tangible de las dinámicas de poder cambiantes. La línea de frente, recalibrada para reflejar estos cambios, cuenta una historia de maniobras tácticas y riesgos calculados. Más allá del teatro inmediato del conflicto, el panorama geopolítico más amplio cobra relevancia. El puente ruso sobre el río Moshil ve una consolidación continua, con el sexto ejército asegurando posiciones clave. La captura de las salinas entre Fruchovka y Numlinsk señala un punto de apoyo estratégico, con las fuerzas rusas avanzando hasta 1.6 kilómetros. La línea de frente recalibrada, marcada por la transición de zonas grises a rojas, subraya el empuje implacable por el control territorial. Al caer la noche, los cielos se convierten en un campo de batalla propio, con escaramuzas aéreas desarrollándose contra un telón de fondo de incertidumbre. Las fuerzas ucranianas enfrentan una avalancha de amenazas, con informes rusos de drones derribados que destacan la intensidad del conflicto. El mar de Azov, la península de Crimea y Krasnodar emergen como puntos focales en este juego de ajedrez aéreo, con activos estratégicos e infraestructura en juego. Los relatos de testigos de incendios cerca de la refinería de petróleo de Ilsky añaden intriga, con especulaciones sobre los objetivos y consecuencias de estos ataques. Los daños a la infraestructura y los hogares subrayan el impacto más amplio del conflicto, ya que los activos estratégicos se convierten en peones en un juego de alto riesgo. La narrativa toma un giro cuando los medios de oposición rusos informan de un ataque ucraniano con drones a una estación de bombeo de petróleo, interrumpiendo los flujos de energía vitales. Las implicaciones de este incidente resuenan más allá del teatro inmediato, destacando la interconexión de las redes energéticas globales y las vulnerabilidades expuestas por el conflicto. Estos desarrollos subrayan las ramificaciones más amplias de la guerra, donde los activos estratégicos se convierten en puntos focales en un juego de ajedrez geopolítico. En respuesta, el ejército ucraniano lanza su propia ofensiva aérea, desplegando una flota de drones de combate. La interceptación de estas amenazas por parte de la defensa aérea ucraniana destaca la lucha continua por el control de los cielos. Los cortes de energía se propagan por las regiones, un recordatorio severo de la fragilidad de la infraestructura en medio del caos de la guerra. El proveedor de energía Ukenergo informa de apagones, consecuencia de ataques dirigidos a infraestructuras críticas. Los detalles siguen siendo esquivos, pero las implicaciones son profundas, ya que el conflicto continúa reverberando, impactando vidas y medios de subsistencia en toda la región. En el frente diplomático, los esfuerzos para navegar las turbulentas aguas de las relaciones internacionales continúan. La visita del presidente ucraniano Zelensky a los Emiratos Árabes Unidos señala un esfuerzo estratégico por fortalecer lazos y explorar oportunidades
para intercambios de prisioneros y cooperación económica. Las discusiones, centradas en aranceles aduaneros y regulaciones de exportación, reflejan un esfuerzo más amplio por mitigar el impacto del conflicto y forjar alianzas en un complejo panorama geopolítico. Mientras tanto, en Arabia Saudita, se preparan para una reunión histórica entre delegaciones rusas y estadounidenses. La confirmación del Kremlin de este compromiso añade una capa de complejidad al cálculo diplomático, con el ministro de Relaciones Exteriores ruso Lavrov listo para participar en discusiones de alto riesgo con sus homólogos estadounidenses. La perspectiva de una reunión Trump-Putin se cierne en el horizonte, planteando preguntas sobre las dinámicas geopolíticas más amplias en juego. La ausencia de Ucrania en estas discusiones resalta el intrincado baile de la diplomacia, donde intereses estratégicos y alianzas dan forma a los contornos del compromiso. Mientras el mundo observa, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rubio, enfatiza la necesidad de acciones tangibles por parte de Putin, instando a una demostración de compromiso para poner fin al conflicto. La retórica de ambos lados sugiere un baile cauteloso, mientras las concesiones territoriales e intereses estratégicos se convierten en puntos focales en este diálogo de alto riesgo. La afirmación de Lavrov de que las concesiones territoriales no están sobre la mesa subraya la intransigencia de ciertas posiciones. Con la reunión de mañana preparada para establecer el escenario para futuras negociaciones, el mundo contiene la respiración, preguntándose si se puede llegar a un consenso. En medio de esta incertidumbre, un llamado al compromiso resuena, un recordatorio para suscribirse, para brindar apoyo y para mantenerse informado. Al ponerse el sol sobre otro día de conflicto, reflexionamos sobre las posibilidades, los caminos hacia adelante y la búsqueda duradera de la paz en un mundo marcado por la discordia. La narrativa continúa desarrollándose, cada capítulo añadiendo profundidad y complejidad a la historia de una región atrapada entre el pasado y el presente, donde las apuestas son altas y el futuro sigue sin escribirse. Claro, aquí tienes la tercera parte del relato. A medida que la compleja historia del conflicto ruso-ucraniano continúa desarrollándose, las complejidades se profundizan y las apuestas siguen siendo altas. Esto es más que una disputa regional. Es una narrativa global que resuena mucho más allá de la geografía inmediata, afectando las relaciones internacionales y la estabilidad mundial. En el corazón de este conflicto, la aldea de Ulakle sigue siendo un símbolo conmovedor de la lucha más amplia. La Brigada 39 rusa, habiendo solidificado el control sobre la mitad sur, continúa su avance implacable. La parte noreste, una vez bastión de la resistencia ucraniana, está sucumbiendo gradualmente a la presión sostenida de los avances rusos. Mientras tanto, el frente norte está vivo con intensos enfrentamientos, ya que las fuerzas ucranianas, alimentadas por la resiliencia, mantienen sus posiciones contra probabilidades formidables. La línea de frente, con sus zonas de control que cambian constantemente, destaca la naturaleza fluida de este conflicto. La transformación de áreas grises en zonas rojas en expansión refleja la búsqueda decidida de objetivos estratégicos por parte de las fuerzas rusas. El destino de Ulakle, emblemático de la guerra más amplia, pende precariamente en la balanza, capturando la esencia de la lucha por el dominio y la supervivencia. Al este, las fuerzas ucranianas enfrentan desafíos significativos. Los informes de cerco y captura subrayan las circunstancias desesperadas y los dilemas estratégicos que enfrenta el liderazgo militar ucraniano. La decisión de retirarse, plagada de complejidad, refleja las duras realidades de la guerra. El número de soldados que lograron escapar sigue siendo incierto, un recordatorio conmovedor del costo humano de este conflicto en curso. En el Teatro Norte, los avances rusos continúan remodelando el campo de batalla. Al sur de Dagny, la captura de líneas forestales estratégicas marca un avance notable, con las fuerzas rusas extendiendo su alcance 900 metros. Esta captura cambia aún más las dinámicas de poder, ya que terrenos previamente neutrales caen bajo control ruso. La línea de frente recalibrada cuenta una historia de maniobras tácticas y riesgos calculados. Más allá de las zonas de conflicto inmediatas, el panorama geopolítico más amplio se vuelve cada vez más relevante. El puente ruso sobre el río Mosgil
ve una consolidación continua, con el sexto ejército asegurando posiciones clave. La captura de las salinas entre Furchovka y Nomlinsk señala un punto de apoyo estratégico, con las fuerzas rusas avanzando hasta 1.6 kilómetros. Estos movimientos subrayan el empuje implacable por el control territorial, mientras las zonas grises se transforman en áreas de influencia. Al caer la noche, los cielos se convierten en un escenario adicional de conflicto. Las escaramuzas aéreas se desarrollan entre las sombras, añadiendo otra capa de complejidad a la lucha en curso. Las fuerzas ucranianas enfrentan un aluvión de amenazas, con informes rusos destacando el derribo de numerosos drones ucranianos. El mar de Azov, la península de Crimea y Krasnodar emergen como puntos focales en este juego de ajedrez aéreo, con activos estratégicos e infraestructura en juego. Los relatos de testigos de incendios cerca de la refinería de petróleo de Ilsky añaden intriga, alimentando especulaciones sobre los objetivos y consecuencias de estos ataques. Los daños a la infraestructura y los hogares destacan el impacto más amplio del conflicto, donde los activos estratégicos se convierten en peones en un juego de alto riesgo. Los medios de oposición rusos informan de un ataque ucraniano con drones a una estación de bombeo de petróleo, interrumpiendo flujos de energía vitales. Este incidente subraya la interconexión de las redes energéticas globales y las vulnerabilidades expuestas por el conflicto. En respuesta, el ejército ucraniano lanza su ofensiva aérea, desplegando una flota de drones de combate. La interceptación de estas amenazas por parte de la defensa aérea ucraniana subraya la lucha continua por el control de los cielos. Los cortes de energía se propagan por las regiones, un recordatorio severo de la fragilidad de la infraestructura en medio del caos de la guerra. El proveedor de energía Ukenergo informa de apagones, consecuencia de ataques dirigidos a infraestructuras críticas. Mientras los detalles siguen siendo esquivos, las implicaciones son profundas, ya que el conflicto impacta vidas y medios de subsistencia en toda la región. En el frente diplomático, continúan los esfuerzos para navegar las aguas turbulentas de las relaciones internacionales. La visita del presidente ucraniano Zelensky a los Emiratos Árabes Unidos señala un esfuerzo estratégico por fortalecer lazos y explorar oportunidades para intercambios de prisioneros y cooperación económica. Las discusiones, centradas en aranceles aduaneros y regulaciones de exportación, reflejan un esfuerzo más amplio por mitigar el impacto del conflicto y forjar alianzas en un complejo panorama geopolítico. Mientras tanto, en Arabia Saudita, se preparan para una reunión histórica entre delegaciones rusas y estadounidenses. La confirmación del Kremlin de este compromiso añade una capa de complejidad al cálculo diplomático, con el ministro de Relaciones Exteriores ruso Lavrov listo para participar en discusiones de alto riesgo con sus homólogos estadounidenses. La perspectiva de una reunión Trump-Putin se cierne en el horizonte, planteando preguntas sobre las dinámicas geopolíticas más amplias en juego. La ausencia de Ucrania en estas discusiones resalta el intrincado baile de la diplomacia, donde intereses estratégicos y alianzas dan forma a los contornos del compromiso. Mientras el mundo observa, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rubio, enfatiza la necesidad de acciones tangibles por parte de Putin, instando a una demostración de compromiso para poner fin al conflicto. La retórica de ambos lados sugiere un baile cauteloso, mientras las concesiones territoriales e intereses estratégicos se convierten en puntos focales en este diálogo de alto riesgo. La afirmación de Lavrov de que las concesiones territoriales no están sobre la mesa subraya la intransigencia de ciertas posiciones. Con la reunión de mañana preparada para establecer el escenario para futuras negociaciones, el mundo contiene la respiración, preguntándose si se puede llegar a un consenso. En medio de esta incertidumbre, un llamado al compromiso resuena, un recordatorio para suscribirse, para brindar apoyo y para mantenerse informado. Al ponerse el sol sobre otro día de conflicto, reflexionamos sobre las posibilidades, los caminos hacia adelante y la búsqueda duradera de la paz en un mundo marcado por la discordia. Esta narrativa, rica en detalles y complejidad, invita a la reflexión y al compromiso. Estamos en una encrucijada, donde las elecciones hechas hoy darán forma al mundo de mañana. A medida que consideras estas preguntas, te invitamos a unirte a este viaje, a suscribirte
y a mantenerte informado. Tu participación importa, y juntos podemos esforzarnos por iluminar el camino hacia adelante en estos tiempos desafiantes.